En la noche canta Sara, el día de la fogata llegó. Corazones llenos van, el día de la fogata llegó. ¡Qué vista hay! Luces veraz te asombrarán. El día de la fogata llegó. Lindas nubes veo yo. El día de la fogata llegó. Voy a hacer que nieve hoy. El día de la fogata llegó. El viento hoy dará un show. ¡Qué diversión! El día de la fogata llegó. El día que me gusta cantar. Ding dong, ding dong, ding. Muchos pais aquí habrá. Ding dong, ding dong, ding. Ocupados hoy estamos, a los Wendigos evitamos y una canción cantamos. El día de la fogata llegó. Hoy vamos a decorar. El día de la fogata llegó. La perfección no se puede comprar. El día de la fogata llegó. No puede haber ningún error. Ya se rompió. El día de la fogata feliz. Día de la fogata feliz. Día especial. El día de la fogata llegó. Hola, Starlight. ¿Lista para celebrar tu primera víspera de la fogata aquí en Ponyville? Estaba pensando que quizá no lo voy a celebrar. My little pony, my little pony. Me preguntaba qué era la amistad. My little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony. Por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¿No celebrar la víspera de la fogata? Solo creo que esa celebración es algo tonta. Cuento del día de la fogata. Es un día principalmente dedicado a los regalos y a los dulces, ¿cierto? ¿Y por qué te negarías a obtener regalos y dulces? ¡Es una locura! Creo que lo que Spike quiere decir es que el día de la fogata va más allá de regalos y dulces. Es un tiempo que se comparte con los amigos y la familia para celebrar un día muy importante en la historia de Equestria. Creo que los ponis lo usan como excusa para cantar canciones tontas y divertirse, no para recordar una vieja historia. Quizá no has escuchado una historia del día de la fogata adecuada. Ponis, Pegasos y unicornios cantaron alrededor de una fogata para luchar contra el invierno eterno causado por los Wendigos. Todos los potros se saben esa historia. Esa historia no. Mi historia favorita de estas fiestas. El cuento de la víspera. ¡Eso me encanta! Esta es la historia de una poderosa unicornio llamada Snowfall Frost, que odiaba la víspera de la fogata. Todo empezó hace muchas lunas en Canterlot. Todos los hogares en Canterlot estaban llenos de espíritu festivo. Todos los hogares, excepto uno. Se decía que Snowfall era casi tan erudita como Starswell el Barbado. Casi, pues todos los ponis saben que Starswell era experto en todo, desde transfiguración, calibración dimensional, teletransportación. Ya sé, Star Swirl era asombroso. Sí, el punto es que Snowfall también era una unicornio poderosa. Ella quería ser perfecta. Cualquier otra cosa era una pérdida de tiempo. Bueno, este lote está arruinado. ¡Snowdash! Snowdash era el asistente leal de Snowfall. ¿Qué necesitas? Limpia todo ese desorden. Esos tontos ponis estaban sonando esas molestas campanas en la ventana y me hicieron perder la concentración. Wow, hay ponis que disfrutan la víspera de la fogata. ¿De dónde habrán sacado esa loca idea? No hay nada que celebrar hoy. La víspera de la fogata es una amenaza. Un día peligroso para toda Equestria. ¿Peligroso? ¡Es asombroso! Es el día en que recordamos cómo los unicornios, Pegasos y ponis se unieron en amistad para vencer a los Wendigos. Esa tonta leyenda es el problema. Decirle a todos los ponis que cantar canciones y ser amables resuelve todo. He pasado años estudiando magia y así no funcionan las cosas. Creo que no estás entendiendo el punto. ¡Trabajo duro!
todo, aprendizaje y usar tus habilidades para mejorar Equestria. Esa es una meta digna para todo pony. Pero adelante, si quieres irte a casa temprano, ignora todo el trabajo que tienes y pasa el resto. Ay. Odio la víspera de la fogata. Todo Equestria estaría mucho mejor si nos saltáramos ese tonto día de celebración. Feliz día de la víspera, lo dicen por ahí. Feliz día de la fogata, no me hace feliz. Tanto lo dicen que ya nada significa. ¿Por qué me debo unir si yo puedo intervenir? Todos aman este día singular, Pero estarían mejor si no existiera más. está bien. A este día al fin dile adiós. Con mi magia desaparecer. Es un regalo que yo les doy y todo el mundo lo agradece. No habrá un juego más que puedas jugar. Luego de despedirte del día especial. Adiós a la víspera, al fin se acabó. El día de la fogata pues nunca existió. Los libero al fin de estas absurdas fiestas. No tendrás que ir a una fiesta como esa. Ahora el calendario más corto será. En un simple día cambiará. Es lo que ya quiero ver. Te despido, día especial. No dudaré con el hechizo. Todos los recuerdos se irán. Mira cómo se transforma Equestria. Ya nadie volverá a decir feliz día de la fogata. Después de hoy. Después de hoy. Una vez que libere el hechizo, toda Equestria estará mucho mejor. Y me lo tendrán que agradecer a mí. Un momento. A Snowfall no le gustaba el día de la fogata, así que decidió hacer un hechizo para eliminarlo por completo. Eso me parece un poco extremo. Dice la pony que intentó hacer a todos iguales, reemplazando sus cutie marks con signos iguales. Creo que lo que Spike está tratando de decir es que todo pony tiene sus razones para hacer las cosas, incluso Snowfall. Y si continuamos con la historia, puede que nos enteremos de las suyas. ¡Prosigue! Snowfall estaba lista para liberar el hechizo que borraría el día de la fogata para siempre, cuando una voz en la chimenea llamó su atención. ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¿Quién anda ahí? El espíritu de las fogatas pasadas, esa soy. Y tú y yo debemos tener una pequeña charla. ¿Un espíritu? Yo no lancé ningún hechizo para invocar espíritus. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Creíste que un hechizo como ese no sería notado por otras fuerzas poderosas? Llamaste nuestra atención, Snowfall. Y tenemos algunas opiniones encontradas sobre tu hechizo. ¿Tenemos? Los demás llegarán después. Por ahora solo somos tú y yo. Continuemos. Hay mucho que ver y poco tiempo para hacerlo. Yo no iré a ninguna parte. Completaré mi hechizo. Y no necesito una clase de historia sobre el día de la fogata. No iremos al pasado para aprender sobre las fiestas. Iremos para aprender sobre ti. En el pasado todo querías y decidir siempre era lo mejor. Tú crecías como semilla, los juegos divertían y de pronto eres grande hoy. Y al hacer una elección, eso hace quien
veras. Parece que no estabas muy molesta por el día de la fogata. El tiempo pasó, tu vida cambió. Ve cómo eras tú ayer. Lo que aquí verás te va a mostrar cómo eras tú en realidad. ¿Qué crees que estás haciendo, Snowfall? Decorando el aula de clases para la víspera de la fogata, profesor. Dijiste que querías aprender a ser una unicornio poderosa, ¿o no? ¿Así es? ¿Y cómo te convertirás en una unicornio poderosa? Trabajo duro, aprendizaje y usar mis habilidades para mejorar Equestria. ¿Y cómo esto te ayudará a aprender magia? Quiero ser fuerte para detener a los Wendigos y ayudar a los ponis. Esa es una historia tonta que le dicen a los pequeños. La magia requiere tiempo para aprender. Es tu decisión. Aprende a ser una unicornio poderosa. O juega con tus juguetes y no llegarás a nada. Algo pasó. Alguien te hirió sola y sin saber qué hacer. Triste estabas, solo pensabas y ese pensamiento te cambió. Y fue el instante, aunque no lo sabías. Construiste muros para no llorar, convirtiéndote en quien ya eres hoy. Y el hechizo que ahora dirás por tu pasado está. El pasado se fue, crecimos, lo sé, y el daño nunca se fue. El ayer te marcó y nada se olvidó, y eso tu presente dañó. Espíritu, ¿qué se supone que debo...? ¡Snowfall Frost! ¡Soy yo! ¡El espíritu de los presentes del día de la fogata! ¿No quieres decir presente del tiempo? ¡No! ¿Juguetes, muñecas? ¿Quieres un pastelito? Está bien, presentes. Todas esas cosas inútiles en las que los ponis pierden su tiempo. ¡Ay, Snowfall! No es el regalo lo que importa. Es lo que el regalo significa. No significa nada, Pinky. Son solo cosas. ¡Exacto! Algunas veces el pastelillo significa te quiero. O un juguete significa hola, ¿cómo estás? Y a veces un libro significa tu melena se ve hermosa. Y una bufanda significa... Bueno, una bufanda significa que tienes frío. Eso es muy fácil. No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Qué te está pasando? Mi espíritu de los presentes del día de la fogata timbra. Significa que viene una canción. Mira bien alrededor. Piensa qué harás cuando un olor te sorprenda y tu corazón hará que sientas que el día especial ya llegó. Pequeñas cosas que hacen siempre que un pequeño sea feliz. Un juguete, abrazo, un suéter, no se olvida algo así. Regalos llenos de regalos, grande o mediano son. Las cosas importantes no importa qué grandes son. Mucho hay que disfrutar. Aquí no sé cómo no estás. Aquí tú hubieras sido muy feliz, pues el día de la víspera es. Hay más sidra, esto es vida. Ven, siente el ritmo aquí. Cuando das todo es mejor. Después te toca recibir regalos llenos de regalos. Ven, abre tus ojos ya. Siempre hay alguien como tú que te entenderá.
amigos debes estar. Y con ellos siempre debes estar. ¿Qué? ¿Sabes que estás imitando la voz de Pinkie Pie, verdad? No es verdad. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, la fiesta estaba... ¡Espera! ¿Podemos tener un descanso? Tengo que rellenar mi chocolate. Ay, está bien. Date prisa, ya casi llegamos a lo mejor. Ok, estoy listo. La fiesta estaba en su máximo esplendor. Snow Dash. Hola, Mary. ¿Pero qué es lo que te pasa, querido? ¿Fue el ponche de huevo? Ay, lo sabía, le puse demasiada canela. No, el ponche estaba delicioso, Florer Holly. Solo estoy molesto porque una pony se quejaba de lo horrible que es la víspera de la fogata. ¿De casualidad el nombre de ese pony empieza con Snow? ¿Y termina con Frost? Dijo que la víspera de la fogata es solo una excusa para tener fiestas y que todos estaríamos mejor si pasáramos tiempo trabajando en hacer de Equestria un lugar mejor. ¿Cómo crees, Snowfall, que Equestria sería un lugar mejor? Ponis trabajando duro, aprendiendo y usando sus habilidades para el beneficio de Equestria. Creo que tenemos todo lo que está en la lista de Snowfall justo aquí. Creo que una ecuestria perfecta se ve como una fiesta de víspera de la fogata. ¡Yo también! Lástima que esta será la última que habrá para siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Espíritu? ¿Qué quieres decir? ¿Qué va a pasar? ¿Quién eres tú? Soy el espíritu del día de la víspera de la fogata. ¿Estás aquí para mostrarme cómo se verán las futuras vísperas de la fogata? No, pues ya no habrá más vísperas de la fogata para mostrar. ¿Por qué no? Tendrás éxito borrando la celebración, tal como querías. ¿Y qué pasará? Veo un viento frío venir. Veo días sin diversión. Veo un futuro hecho por ti. Veo un camino y no es para ti. El futuro se llenará con magia para los sueños realizar. En tus días solo veo tragedia. No habrá esperanzas y riñas. Ay, ya nada se va a cumplir. Ningún sueño van a ver. Esto es por ti, Snowfall Frost. El futuro frío y oscuro es. ¿Wendigos? No son reales. Es solo una tonta historia para potros. Son demasiado reales, Snowfall, y tus acciones permitirán su regreso. El futuro de Equestria estará cubierto de una manta eterna de nieve. No, yo nunca quise que esto pasara. No lo entendía. No veía lo importante que era la víspera de la fogata. Por favor, espíritu, no he lanzado el hechizo aún. Aún tengo tiempo. ¡Lo siento! ¡Aún hay tiempo! ¡Está muy divertido! ¡Oh, cielos! Snowfall Frost. Espero no haber llegado muy tarde a la fiesta. Traje regalos. ¿Jefa? Estaba equivocada antes. Sobre la víspera de la fogata, no se trata solo de canciones y regalos. Las canciones y los regalos se tratan de celebrar a los ponis en nuestras vidas. Los ponis a los que deberíamos escuchar más seguido. Nuestros amigos. ¡Wow! ¿Una uña de dragón? Gracias. Tenía algo de prisa. Prometo esforzarme más. ¿Bromeas? Nadie me había dado una uña de dragón antes. ¡Es genial! Ven a tomar algo de ponche. Y desde entonces siempre se dijo que en las celebraciones del Día de la Fogata
Snowfall era la más festiva de todas. El fin. Bueno, eso es todo. Gracias por dejarme leerte la historia. Mejor ya vete a descansar. Spike y yo vamos a bajar. Y si tú quieres, también nos puedes acompañar. Bienvenida a la fiesta. Feliz víspera de la fogata, Starlight. Feliz víspera de fogata, Twilight. La víspera de la fogata de pronto aquí llegó. Un cuento que escuchaste ayer y hoy eres aún mejor. Hay días que el pasado se va, pero el presente aquí está. Y mucho no hay que preguntar si amigos tienes ya. Tiempo es de celebrar. El día de la fogata llegó. Todos juntos celebrar. El día de la fogata llegó. No hay que esperar, ya hay que celebrar y disfrutar. El día de la fogata feliz. Feliz día especial. Feliz día especial. El día de la fogata llegó.